Su verdadera historia desde Tennessee. Mi hijo y mi nuera me dejaron en el aeropuerto sin dinero. No tenían ni idea de que iba a ver a mi abogado. ¿Sabes qué, mamá? Solo te compramos un billete de ida. El viaje de vuelta. Ya lo descubrirás. Eso fue lo que dijo mi nuera mientras metía su maleta de diseño en la fila de primera clase, sin siquiera mirarme. Sonrió con esa sonrisa que pone la gente cuando cree que te está haciendo un favor diciéndote una dura verdad. Tienes una llamada, alguien que venga a buscarte o a venderla. Eso cubrirá un Greyhound, ¿verdad? Y así, se fueron. Pasaron el control de seguridad, entraron en el túnel de puertas del aeropuerto y selfies de vacaciones. Se fueron con toda la dignidad que aún me quedaba en sus ojos. Me quedé allí, sola, en medio del aeropuerto internacional de Nashville, apretando mi bolso contra el pecho. Sin maleta, sin tarjeta de embarque, sin billete. Solo un suéter fino y un itinerario impreso, ahora me daba cuenta, era solo para presumir. Nunca tuvieron la intención de que regresara con ellos. Nunca se supuso que formara parte de este viaje. El ruido del aeropuerto me envolvía. Llamadas para embarcar, maletas rodando sobre las baldosas. Risas en un idioma que ya no entendía. Me sentía como una estatua en un lugar ininterrumpido. La gente me miraba y luego apartaba la mirada rápidamente. Una mujer me dedicó una sonrisa cortés que se transformó en lástima en cuanto sus ojos se posaron en el espacio vacío donde debería haber estado mi equipaje. Quise desaparecer, y por un momento lo hice. Apenas unas horas antes, me había despertado creyendo que formaba parte de algo. Un viaje familiar, lo habían llamado. Una escapada para sanar. Después del funeral, mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, falleció hacía apenas 2 meses, 42 años casados. Lo enterramos un lunes lluvioso. Dijeron que debía salir de casa, tomar el aire y dejar de llorar. Dijeron que este viaje me vendría bien. Así que fui. Vendí el último juego de perlas que me dio y usé el dinero para ayudar con los vuelos. Es un esfuerzo colectivo, me dijeron sonriendo. Todos están contribuyendo. Pero nunca vi el recibo. Nunca vi la reserva de vuelta, y nunca lo cuestioné porque me enseñaron a confiar en la familia, incluso cuando dejaron de tratarte como tal. Al facturar, vi que la madre de Tania tenía una etiqueta de prioridad en su maleta. Tenía un billete de primera clase. También Tania y mi hijo Mark. Supuse que nos sentaríamos separados para facilitar el embarque. Tania dijo que volverían a verme después del despegue, pero eso fue antes de que escanearan mi billete y me dijeran que ya había sido anulado. Lo siento, señora. Aquí se nota que no hay viaje de ida y vuelta a tu nombre, dijo la encargada, frunciendo el ceño con esa mezcla de cortesía y temor que la gente usa cuando no quiere lidiar con las lágrimas. Debe haber algún error. Pero cuando me di la vuelta, ya se estaban marchando. La seguí hasta la fila de seguridad, todavía con mi carpeta de documentos de viaje en la mano. Y fue entonces cuando Tania se giró, suspiró y pronunció las palabras que ahora creo que había ensayado. ¿Sabes qué momento? Solo te compramos un billete de ida. El viaje de ida y vuelta. Ya lo entenderás. Lo dijo como si me estuviera diciendo qué tiempo haría mañana. Y cuando añadió lo del teléfono, véndelo si necesitas dinero para el autobús. Mark no la corrigió. Ni siquiera me miró a los ojos. Se ajustó las gafas de sol y siguió caminando. Me dejaron allí como un recibo viejo, usado, desechado, innecesario. Me quedé allí mucho tiempo después de que desaparecieran del control de seguridad 2, demasiado aturdida para moverme, demasiado orgullosa para sentarme. No lloré, todavía no. Solo respiraba superficialmente, una bocanada a la vez. La última vez que sentí ese tipo de abandono, tenía 9 años, esperando a un padre que nunca regresó de un viaje corto al siguiente pueblo. Y aquí estaba de nuevo, cerrando el círculo. Solo que esta vez había criado a la persona que me abandonó.
La gente seguía moviéndose a mi alrededor. El mundo no se detuvo porque yo lo hiciera. Un hombre con un cochecito de bebé pasó. Una mujer que arreaba a adolescentes con uniformes de baile iguales gritó por encima del estruendo. En algún lugar comenzaba un vuelo a Orlando. Embarque final. El sol daba justo en el punto justo contra las paredes de cristal y me dolían los ojos. Miré mi teléfono, no porque esperara un mensaje de Mark. No se atrevería, sino para comprobar que aún lo tenía en la mano. Era lo único que me quedaba que decía que existía, que importaba. Pensé en llamar a alguien, ¿pero a quién? Mi hermana falleció hace años. Mis amigos tenían sus propios hijos adultos, sus propios dolores. No iba a llamar a nadie y admitir que mi propia familia me había dejado abandonada en un aeropuerto. No, no les haría justicia. En cambio, respiré hondo, caminé hasta el banco más cercano y me senté con la espalda recta y la barbilla en alto. Puede que no tuviera un billete de vuelta, pero tenía algo más escondido en mi sostén. Junto a mi corazón había un pequeño sobre. Dentro estaba la tarjeta de presentación de un abogado, un viejo amigo de mi esposo, alguien a quien no había visto en años, pero que siempre me decía, si alguna vez necesitas algo, Blake, ven a buscarme. Y ahora lo haría. Porque podría haberme quedado sin nada. Pero eso no significaba que no tuviera nada que hacer. El dolor no llama cuando llega. No pide entrar. Irrumpe por la puerta y se sienta en tu sillón favorito como si siempre hubiera pertenecido allí. Así me sentí cuando Jake falleció. No fue repentino, sino total. En un momento estaba allí, tarareando desafinado en la cocina, preguntándome dónde había escondido la canela, y al siguiente estaba desplomado en el pasillo, con la taza de café aún caliente en la mano. Un derrame cerebral, dijeron. Grande, irreversible, definitivo. Llevábamos 42 años casados. 42 años de rutinas y rituales, de peleas que terminaban con un perdón silencioso, de miradas compartidas en habitaciones opuestas cuando no hacían falta palabras. De criar a un hijo, perder un embarazo y volver a intentarlo. De ver cómo la vida se desplegaba en la forma de las líneas de expresión de cada uno. Murió un martes. Llovió esa mañana. No de esa clase de lluvia que te hace sentir latir fuerte, sino de esa que te cala los huesos sin darte cuenta. Recuerdo estar de pie junto al fregadero de la cocina horas después de que se lo llevaran, viendo las gotas deslizarse por la ventana como si intentaran encontrar el camino a casa. No me moví. No lloré. Solo escuché el sonido de todo, más silencioso que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino de guisos y condolencias. Gente que no había visto en años trajo flores e historias, la mayoría de las cuales estaba demasiado aturdida para asimilar. El funeral fue corto. A Jake nunca le gustó ser el centro de atención. Solía decir, si alguien llora en mi funeral, asegúrese de que traiga un trapeador. Intenté no llorar, pero aún así llevé pañuelos. Después del servicio, volví sola a la casa que construimos juntos. La cama se sentía demasiado grande. Las habitaciones tenían un eco diferente. Sus pantuflas seguían debajo de la mesita de noche. Su cepillo de dientes estaba junto al mío como si nada hubiera cambiado. Como si el dolor no fuera un ladrón, sino solo una sombra lo suficientemente educada como para llamar antes de robarme todo lo que importaba. Las semanas pasaban lentamente. Algunos días no salía de casa. Me sentaba en la silla que más le gustaba e intentaba recordar cómo se reía exactamente cuando algo era realmente gracioso. Esa risa profunda que le hacía rebotar los hombros. Intenté recordar cómo me miraba cuando entraba en una habitación. Intenté recordar quién era antes de quedarme viuda. Y entonces, una mañana, Mark pasó por aquí. Me abrazó, ligero y distraído, y dijo, «Mamá, estaba hablando con Tania y creemos que te vendría bien escaparte un rato», repetí. «Sí, solo un viaje corto», dijo. «Para despejarte».
Estamos pensando en llevar a los niños a Florida para las vacaciones de primavera. Deberías venir. Sería genial. Tania asintió junto a él, con mucha compasión, solo para respirar. Un pequeño cambio de aires. ¿No crees que Jake querría eso para ti? Fue como si alguien abriera una ventana. No había salido de Tennessee en más de 5 años. La idea de la arena entre los dedos de los pies, el sol en los hombros, de no despertar en silencio. Despertó algo que creía perdido. ¿Estás segura?, pregunté. Por supuesto, Tania sonrió. Tu familia. Familia. Me aferré a esa palabra como a un salvavidas. Más tarde esa semana abrí mi joyero, el que no había tocado desde el funeral. En un rincón estaba el anillo de bodas de oro que Jake me había regalado en nuestro 10º aniversario. No era caro, pero era oro auténtico que había ahorrado durante meses y me sorprendió un martes por la mañana, deslizándolo en mi dedo con un susurro. 10 años más. Luego 10 más. Lo usé todos los días hasta el día de su muerte. Ahora lo tenía en la mano, sentía su peso, su calor, y luego lo solté. Caminé hasta la pequeña casa de empeños calle abajo y lo vendí. El hombre detrás del mostrador pareció sorprendido. ¿Estás segura, señora? ¿Lo estoy? Estoy segura, dije, aunque se me hizo un nudo en la garganta. Usé el dinero para contribuir al viaje. Cuando Tania mencionó que todos contribuían, asumí que me incluía, así que me ofrecí sin que me lo pidiera. Se sentía bien que todavía me necesitaran, que me incluyeran, que fuera más que una foto enmarcada. Esa noche lloré sola en mi habitación. No solo por Jake, sino porque por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. Preparé mi maleta con cuidado. Guardé una pequeña foto enmarcada de Jake en el bolsillo de mi equipaje de mano. Elegí mi suéter más suave, el que, según él, me hacía ver con muchísima clase. Doblé una toalla de playa que no había usado en años y metí en el bolsillo delantero un libro de bolsillo que llevaba meses queriendo leer. Y antes de cerrar la cremallera, coloqué un pañuelo doblado en la solapa superior. Por si no sabía que, para cuando llegara al aeropuerto, todo, la bolsa, la toalla, la esperanza, se habría esfumado. Que la mujer en la que había estado mientras empacaba no sería la misma que se quedó sola en la puerta B22. Que no me habían invitado por amor, ni por pena, ni siquiera por lástima. Me habían incluido por conveniencia, por lo que podía dar, no por quién era. Ahora lo veo. Pero en aquel entonces, en aquellos días entre el funeral y el vuelo, creí en la historia que me contaron, que seguía formando parte de la familia, que seguían queriéndome. Estaba equivocada. Hay un silencio particular que se hace presente cuando te das cuenta de que no formas parte del plan, de que no te han olvidado. Porque olvidar implica un accidente. No, esto es diferente. Es la comprensión de que alguien te miró, te consideró y aún así decidió que eras desechable. Sucedió en el mostrador de la aerolínea, señora. Lo siento, dijo la agente cortésmente, tecleando. No hay ningún vuelo de vuelta reservado a tu nombre. Parpadeé. Estoy con la familia de mi hijo. Munro. La reserva debería estar a nombre de Munro. Volvió a comprobarlo, esta vez con el ceño fruncido. Veo un grupo de Munro, pero los billetes de vuelta son solo para 6 pasajeros. No estás en la lista. Me miró con esa empatía ensayada que deben practicar en los entrenamientos, esa que dice: siento mucho que tu vida se haya derrumbado. Pero aún tengo una fila detrás de ti. Sentí que se me cortaba la respiración. Tiene que haber un error. Podemos comprobar si hay un vuelo de vuelta disponible, ofreció, pero habría que comprarlo aparte. No respondí. Me giré lentamente, observando la bulliciosa terminal, y vi a Mark y a Tania cerca de un puesto de café, riéndose de algo en su teléfono. Me acerqué, todavía con mi itinerario impreso en la mano, con los bordes húmedos por el sudor de las palmas. Mark, dije con suavidad.
El agente dice que no tengo billete de vuelta. ¿Puedes comprobar el tuyo? Levantó la vista, con la mirada fija en el avión, y un destello de incomodidad cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una sonrisa tímida. Ah, sí, dijo, rascándose la nuca. Pensamos que querrías quedarte un rato más. Ya sabes, disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Se me paró el corazón. ¿Qué? Intervino Tania. Sin pretensiones. Solo te compramos un billete de ida, Blake. Los vuelos son caros. Y, seamos sinceros, tienes mucho tiempo. Estás jubilado, ¿verdad? Pensé que era un viaje de ida y vuelta, dije con voz débil, casi infantil. Tania se encogió de hombros, dando un sorbo a su café. Eres una adulta. Puedes averiguarlo. Tienes tu teléfono, hay wifi o llama a alguien para que te ayude. Son unas vacaciones, no una campaña benéfica. Miré a mi hijo, Mark. No me miró a los ojos. Simplemente tenía más sentido así, mamá. Pensamos que te vendría bien quedarte unos días más. Quizás incluso ver a algunos amigos. No empaqué para más días. Bueno, dijo Tania, mirándose las uñas, hay tiendas. No pude hablar. Me quedé allí, aferrándome a ese itinerario inútil como a un escudo. Entonces me di cuenta de que no tenía mi maleta. Habían facturado sus maletas juntas en la zona de recogida. Tania descartó mi pequeña maleta de mano con un gesto y me dijo, déjanos encargarnos, Blake. Relájate. Probablemente seguía en el maletero. No solo me habían dejado sin vuelo de vuelta. También se habían llevado mi equipaje. ¿Dónde está mi maleta?, pregunté finalmente. Mark miró a Tania. Ella lo miró a él. Entonces dijo, la facturaremos con la nuestra, pero te la podemos devolver más tarde si te quedas más tiempo. Me quedé allí, atónita. Así que no tengo vuelo. No tengo mis cosas. ¿Y no creías que necesitarías saberlo antes de llegar al aeropuerto? Estás exagerando, dijo Tania secamente. Dijiste que querías que te incluyeran. Bueno, así es como hacemos las cosas. Con flexibilidad, añadió Mark. No lo decíamos en serio. Estás tan sensible desde que falleció papá y pensamos que esto sería más fácil. ¿Más fácil para quién?, pregunté. Ninguna de las dos respondió, y en su lugar, Tania se agachó, cerró la cremallera de su bolso de diseñador y dijo, ya llegamos a seguridad. Nuestro grupo de embarque casi termina. Y eso fue todo. Se marcharon. Sin abrazos, sin disculpas, sin reconocer que me habían reducido a una idea de último momento con una tarjeta de embarque. Me quedé allí parada mientras se dirigían a la fila de la TSA, con los tacones de Tania resonando con seguridad, Mark sin nada más que su equipaje de mano y una cara sin vergüenza. Por un momento sentí que me hundía, como si el suelo bajo mis pies hubiera cedido y me estuviera arrastrando lentamente hacia esa soledad de la que nadie te advierte. La que no viene de estar sola, sino de ser rechazada por las mismas personas que deberían quererte más. Una mujer que empujaba un cochecito chocó suavemente conmigo y se disculpó. Asentí, pero no pude hablar. Me temblaban las manos al alejarme del flujo de viajeros y sentarme en un banco contra la pared. No lloré. Estaba demasiado lejos de las lágrimas. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. No los llamara. No llamara a nadie de la familia. Abrí mi aplicación de notas y escribí una sola línea. Esta será la última vez que confío en ellos. Luego busqué el contacto que tenía guardado con el nombre de J.R. Lawyer. Jake nos presentó cuando aún trabajaba. Junior se encargó de los trámites de la hipoteca y de nuestros testamentos. Siempre decía, si alguna vez necesitas algo, Blake, ahí estaré. Marqué el número y pulsé llamar. Cuando contestó, no lo saludé. No le di explicaciones.
Dije que necesitaba actualizar mi testamento. Y así, mi rol cambió. Ya no era la madre olvidada con un billete de ida. Era una mujer que se preparaba para recuperar su voz. Miré el monitor de embarque. Su vuelo llegó a tiempo. El mío también. Simplemente no iba a donde ellos pensaban. No lo seguí hasta la puerta de embarque. Me senté en ese banco de la terminal del aeropuerto hasta que su vuelo desapareció del panel de salidas, hasta que el altavoz anunció el embarque final. Y no recibí más mensajes de Mark. Aunque no esperaba ninguno. Él y Tania probablemente se habían acomodado en sus asientos con espacio adicional para las piernas, bebiendo jugo de naranja de cortesía, y ya estaban publicando fotos con filtros y subtítulos sobre tiempo en familia y recargando energías. Pero yo no formaba parte de ese subtítulo. Ya no. Metí la mano en el bolsillo lateral de mi bolso, entre los pañuelos doblados, las mentas y la crema de manos. Mis dedos encontraron el sobre antes de siquiera mirarlo, el que había guardado durante 6 años. Era algo que Jake y yo llamábamos nuestro fondo romper cristales en caso de incendio. Lo empezamos después de su susto cardíaco. Al principio, solo unos cientos de dólares. Luego, poco a poco, fuimos aumentando a medida que envejecíamos. Un billete de 50 por aquí, un billete de 20 por allá. A veces, $100 se colaban después de la declaración de la renta. Nunca fue para la compra ni para regalos de cumpleaños. Era para el día en que alguno de nosotros no tuviera a nadie más en quien confiar y necesitara actuar rápido. Abrí el sobre. $960. En efectivo, recién sacados del banco. No era mucho, pero era mío y, lo más importante, era suficiente. Paré un taxi en la acera frente al aeropuerto y le di al conductor una dirección que no había pronunciado en voz alta en años. 287 Jefferson Street, Monroe and Wade Law Office. Asintió y se incorporó al tráfico. El taxi olía ligeramente a pino y a algo frito. Miré por la ventana mientras las calles familiares pasaban junto a centros comerciales, gasolineras, el corazón envejecido de Tennessee, donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. La última vez que estuve en ese bufete, Jake se acababa de jubilar. Habíamos entrado a firmar nuestro primer testamento. En aquel entonces era sencillo. Todo el uno para el otro y luego para Mark. Estábamos tan seguros de nuestro legado, tan seguros de nuestro hijo. Ahora no estaba seguro de nada, excepto de que el nombre en ese papel ya no merecía lo que prometía. J.R. seguía allí, mayor ahora, un poco más lento para levantarse, pero su apretón de mano seguía siendo firme. Blake, dijo. Yo, con los ojos abiertos de sorpresa. No te he visto en años. Siento mucho lo de Jake. Gracias, dije, sentándome con cuidado. Estoy aquí porque necesito modificar mi testamento. Arqueó una ceja. De acuerdo. ¿Algo específico? Asentí. Quiero eliminar a mi hijo y a mi nuera de todo esto. Hizo una pausa. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No preguntó por qué. Junior conocía a Jake lo suficiente como para saber que no hacía nada a la ligera. Simplemente abrió una carpeta, chasqueó el bolígrafo y esperó. Me gustaría agregar un nuevo beneficiario, continué. Una organización. Una que apoya a personas mayores que han sido maltratadas por sus familias. Levantó la vista. Eso es muy específico. Me he vuelto muy específico. Asintió de nuevo. Claro que podemos hacerlo. Necesitaré algunos documentos de la organización. Ya los tengo. Saqué un folleto impreso de mi bolso, uno que había recogido hacía meses en el centro comunitario, sin pensar que lo usaría para mí. Mientras copiaba los datos de contacto, me incliné hacia adelante. Y ya que estamos, quiero asegurarme de que pueda responder legalmente, no solo emocionalmente, por lo que me dejaron abandonado y se aprovecharon de mí. ¿Te refieres a explotación financiera?, preguntó.
Sí. Maltrato a personas mayores, dije claramente. ¿Hay algo en la ley que proteja a personas como yo? Sí, dijo. Ahora es más grave. Sobre todo si la persona de la que se aprovechan es un adulto dependiente o vulnerable. ¿Accedieron directamente a tus fondos? No. Los di libremente, dije con voz firme. Pero con falsas excusas. Me hicieron creer que formaba parte de algo que no era. Asintió lentamente. Podemos explorar eso. Como mínimo, puedo ayudar a asegurar que nunca toquen ni un centavo más de lo que es tuyo. Bien, dije. Porque quiero que este cambio se certifique ante notario y que sea efectivo de inmediato. Y quiero que se envíe a un albacea externo. No quiero que nadie de mi familia vuelva a tocar mis asuntos. ¿Entendido? Empezó a escribir. Durante la siguiente hora, repasamos línea por línea el Viejo Testamento. Nombre por nombre, número por número. Todas las suposiciones que Jake y yo habíamos construido se desmoronaban. No por despecho, sino por claridad. Para cuando me fui, tenía una nueva carpeta en la mano. Un nuevo plan. Una nueva comprensión de con quién podía contar. Salí a la luz del sol y no me sentí débil. Me sentí limpia. Paré otro taxi y les di el nombre de un modesto motel del centro. No donde me quedaría para siempre, solo por la noche. Tiempo suficiente para descansar. Tiempo suficiente para pensar. Tiempo suficiente para recordarme que una mujer sin billete de vuelta no es una mujer perdida. Es una mujer que finalmente ha elegido su propio camino. Para cuando la luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de la ventana de mi motel, el papeleo estaba hecho. Era oficial. Mi hijo y mi nuera ya no formaban parte de mi testamento. Sus nombres, antes escritos con tinta segura en las líneas etiquetadas como beneficiarios principales, ahora estaban borrados, reemplazados no por ira ni por venganza, sino por algo mucho más poderoso, la intención. No lo hice en un ataque de ira. Lo hice lenta, deliberadamente, con cuidado. Porque algunas decisiones no se toman en una tormenta. Se toman en silencio, después de que finalmente dejas de fingir. La lluvia pasará. La noche anterior, después de salir de la oficina de Junior, me senté en la cama del motel con los documentos extendidos ante mí. Páginas y páginas de números, cláusulas, firmas. Mi vida reducida a columnas y categorías, pero también, por primera vez en años, mi vida bajo mi control de nuevo. No era una gran propiedad, nada que mereciera titulares, pero era suficiente. La casa que Jake y yo pagamos después de 30 años, las tierras de cultivo que mi padre me dejó y que habíamos arrendado discretamente para el pastoreo de ganado, un puñado de cuentas de inversión que habíamos cuidado como si fueran un jardín trasero, y los ahorros que había guardado aparte. Dinero, insistió en que mantuviera, por si acaso. Bueno, el caso había llegado, y ahora tendría un propósito. Se lo dejé todo a una organización llamada Elderaven, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a adultos mayores abandonados o explotados económicamente por sus familias. Asistencia para la vivienda, protección legal, programas comunitarios. Ayudaban a mujeres como yo, y sabía que no estaba sola. Incluí una carta personal en el legado, dirigida a nadie en particular, pero escrita para cada mujer que algún día pudiera sentarse donde yo estaba. Abandonada, desestimada, tratada como una carga en lugar de una bendición. Si estás leyendo esto, escribí, no eres invisible, no estás loca, y aún no has terminado. Esa mañana, antes de dejar el motel, llamé a JR por última vez. Quiero una copia digital, dije, escaneada y protegida con contraseña, enviada solo al correo electrónico que te daré ahora. No la compartas con nadie más. Ni siquiera si vienen a pedirla. No me preguntó. Entendido. Además, añadí, quiero que los originales se guarden en tu oficina. Bajo llave, a prueba de fuego, con acceso solo tú y el albacea que nombraste. Listo,
Blake. ¿Y si alguien de mi familia te contacta? Ni siquiera se detuvo. Les recordaré que te los quitaste tú mismo. Exhalé. Estaba hecho. La cadena se había cortado, no con furia, sino con silenciosa libertad. Es extraño borrar a alguien que trajiste al mundo del futuro que una vez soñaste para él. Pero la verdad es que nunca debieron heredar lo que intentaron comprar con irrespeto. La herencia no se trata solo de dinero. Se trata de confianza. Y la confianza, una vez rota como la mía, no se puede reconstruir con llamadas ni flores. Hay que ganársela. Y ni siquiera lo habían intentado. Más tarde, esa misma tarde, envié copias de mis documentos por correo, no a mi familia, sino a una caja de seguridad que abría mi nombre. Me registré como la única persona que tenía las llaves. Cambié las contraseñas de mis cuentas. Actualicé todos los formularios de contacto de emergencia donde aún aparecía Mark, y cuando el cajero me preguntó si quería añadir a un familiar para que accediera, sonreí. No, dije. Solo yo. Solo yo. Esas dos palabras antes me habían sonado a soledad, pero ahora sonaban a supervivencia, a fuerza, a empezar de nuevo. No como la madre de alguien, la viuda de alguien, el pasado de alguien, la presencia de alguien, sino como una mujer que recuperaba la historia que aún tenía derecho a escribir. Mientras caminaba de vuelta al motel a recoger mi bolso, pasé por un pequeño parque donde los niños trepaban en trepadores, gritando de alegría. Me senté en un banco un momento, dejé que el sol me diera en la cara y recordé algo que Jake solía decir: todo lo que plantas no crece. ¿Pero qué crece? Eso es tuyo. Ese es tu legado. Ya había plantado suficiente. Ahora era el momento de cultivar algo nuevo. Regresé una última vez. No para montar un escándalo. No para dar discursos. Ni siquiera para despedirme. Solo para tomar lo que era mío. Programé el camión de mudanzas para un martes por la mañana, a mitad de semana, cuando sabía que Mark y Tanya estarían trabajando. No quería ver sus caras. No quería otra actuación preocupante, otra ronda de disculpas superficiales entregadas demasiado tarde. Quería paz. Quería silencio. La casa parecía más pequeña cuando regresé, o tal vez simplemente se me había quedado pequeña. Las contraventanas necesitaban una nueva capa de pintura. Los escalones de la entrada estaban hundidos. Las campanillas de viento que Jake había colgado aún tintineaban suavemente con la brisa, pero ya no me hacían sonreír como antes. Ya no había nada en esa casa. Entré con la llave de repuesto aún escondida en la jardinera, justo donde la habíamos dejado para emergencias. Y esto, pensé, cumplía con los requisitos. Los de la mudanza fueron rápidos y amables. Los había contratado yo mismo en un pueblo 2 condados más allá. No quería chismes ni rumores de pueblo. Me llevaré solo algunas cosas, les dije. Una silla. La favorita de Jake, la que se le amoldó a la espalda después de décadas de leer. En ella, una caja de libros, nuestro álbum de bodas. Su gorra azul marino. La colcha de mi madre. Nada más. Ni los muebles que compramos juntos, ni los platos que una vez contenían el asado del domingo. Ni el colchón que cambiamos después de 30 años porque él dijo que me merecía algo mejor, solo las piezas que aún sentían la verdad. Recorrí las habitaciones lentamente. La cocina donde había horneado todos los pasteles de cumpleaños. La sala donde bailamos en nuestro aniversario, solos los dos, descalzos y un poco achispados. El pasillo donde Jake se había caído ese día, con el café aún humeando en la mano. No lloré. Ya había llorado suficiente. Dejé las llaves en un sobrecerrado sobre la encimera de la cocina, junto con una breve nota: no llames, no preguntes. Estoy exactamente donde quiero estar. Y luego me fui. El viaje al nuevo lugar duró menos de 2 horas, pero fue como entrar en otra vida. El letrero de la entrada decía Willow Grove Independent Living for Seniors with Dignity,
Vivienda independiente Willow Grove para personas mayores con dignidad. Ya lo había visitado una vez, en silencio con Jake. Quería asegurarse de que tuviéramos opciones, aunque le dije que nunca me iría de casa. Quizás algún día, dijo sonriendo, si tenían buen postre. Willow Grove tenía más que postre. Tenía luz solar que se filtraba por los amplios ventanales, pasillos que olían a limón y no a antiséptico, ya suave en la sala común y gente que te miraba al entrar. No a través de ti, sino que te miraba. Bienvenida, señora Munro, dijo la recepcionista sonriendo. La estábamos esperando. Era la primera vez en meses que oía a alguien decir mi nombre. Como si importara. Me llevaron a un apartamento en esquina con vistas al patio. Mis cajas ya estaban allí. Habían colocado mis sillas cerca de la ventana. Sobre la mesa había una cesta de bienvenida con galletas de mermelada y una nota escrita a mano por el director. Gracias por ayudarnos a hacer de este lugar una realidad. Ahora también es tuyo. Porque lo que ellos no sabían, lo que Mark y Tanya jamás sabrían, era que Willow Grove se había financiado en parte gracias a la misma donación que hice a través del Elder Haven. Mi herencia no fue solo una transferencia de bienes. Fue una revolución silenciosa. Me había construido a mí misma, un lugar en el mundo donde nunca más me olvidarían. Donde no era una carga, ni una reliquia. Solo Blake. En los días siguientes, me instalé. Me uní al círculo de lectura de la tarde. Conocí a una maestra jubilada llamada Ellen, que me hizo reír tanto que derramé el café sobre mi blusa. Empecé a asistir a una clase de acuarela los jueves. Incluso me apunté a un taller de escritura de cartas, algo que había hecho con Jake todos los domingos durante años. Lo mejor era que a las 5 de la tarde siempre alguien llamaba a la puerta para decir, la cena está lista. No porque quisieran nada, solo porque me querían allí. Había un asiento con mi nombre, y por primera vez en mucho tiempo, me senté sin dudarlo. No estorbaba. No me toleraban. Me dieron la bienvenida. La casa que dejé atrás ya no era mi hogar. Porque el hogar no es donde se guardan cosas. Es donde te quieren. Y yo. Por fin estaba en casa. Me llevó 6 meses. 6 meses de silencio. 6 meses de paz. 6 meses de café matutino en el solarium de Willow Grove, de aprender a dibujar pájaros con acuarela, de escuchar mi propio nombre pronunciado con amabilidad. Y nunca seguido de un suspiro. 6 meses sin mirar atrás. Y entonces llegó. El día que tenía marcado en rojo en mi calendario privado. El que estaba discretamente fijado en la puerta de mi armario. Notificación enviada esa mañana, Junior me envió un correo electrónico con una sola frase. Las cartas se entregaron a las 9. Reloj. Lo estoy. No contesté. No hacía falta. A las 11, el teléfono empezó a sonar. Mark. 16 llamadas en un día. Las vi llegar una a una, el nombre parpadeando en la pantalla de mi móvil. Un nombre que una vez amé con tanta intensidad que casi me destrozó. Un nombre que ahora solo provocaba silencio. Calma. No contesté. Ni la primera llamada, ni la tercera. Ni la 12. Ni la de medianoche. No quedaba ningún mensaje. Solo timbres y más timbres. Como el paso frenético de alguien que finalmente se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada y ya no era bienvenido. A la mañana siguiente, llegó el correo electrónico. Lo siento, mamá, pero al menos déjanos quedarnos con el jardín. Lo abrí no porque esperara sinceridad, sino por curiosidad. Curiosidad por cómo lo expresaría. Curiosidad por si siquiera entendería lo que se había perdido. De Mark Monroe 2. Blake Munro. Lo siento, mamá, pero al menos déjanos quedarnos con el jardín. Mamá, no sé qué decir. Tanya y yo recibimos la carta del abogado esta mañana y ni siquiera sé por dónde empezar. No creíamos que lo harías.
Mira, quizás nos equivocamos. Quizás no gestionamos bien lo del aeropuerto. Quizás subestimamos lo herida que estabas. Tania dice que no pretendía que se sintiera como un abandono. Simplemente pensó que preferirías quedarte unos días más. Sé que eso no excusa nada, pero esto... Mamá, esto es serio. Nos has alejado de todo. La casa, los ahorros, el terreno. Incluso la cuenta conjunta que usábamos para la colegiatura de los niños ha sido congelada. No digo que no mereciéramos algo, pero nos estás dejando completamente fuera. Después de todo, después de todos estos años, al menos déjanos conservar el terreno detrás de la casa, el jardín. Sabes, los niños ayudaron a plantarlo. Sabes que significa algo. No somos perfectos, pero somos tu familia. ¿Podemos hablar, por favor? Solo una llamada. Solo 5 minutos, Mark. Lo leí una vez, luego otra vez, y luego cerré la laptop y me recosté, dejando que las palabras se asentaran. No creíamos que realmente lo hicieras. Esa frase por sí sola me decía todo lo que necesitaba saber. Pensaban que era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado desesperado para ser incluido. Pensaban que ladraría pero nunca mordería, lloraría pero nunca me iría. Confundieron la bondad con debilidad, y ahora les sorprendía que la mujer que una vez les cosió botones a sus abrigos tuviera el coraje de borrarlos de la historia. Pero yo sí lo había hecho, y no lo desharía. Porque no me habían abandonado simplemente en un aeropuerto. Me habían dejado atrás en todo lo que importaba. Mucho antes. Habían elegido la comodidad sobre el cuidado, la conveniencia sobre la compasión, el desempeño sobre la presencia. Y ahora querían un terreno para el jardín. Ese jardín que nunca me pidieron que ayudara a regar, el que Tania publicó en línea como su espacio sagrado, pero en el que nunca mencionó mi nombre. Podían tenerlo en memoria, no en realidad, porque ya no les pertenecía. Ahora estaba bajo el cuidado del Elder Haven, cuyo director regional ya había visitado el lugar y propuesto convertir el terreno en un programa de horticultura terapéutica para mujeres mayores con pérdida de memoria. Mi tierra, mi elección, mi legado. En Willow Grove teníamos una pequeña biblioteca. Esa tarde fui allí y saqué un libro de poesía. Ni siquiera lo estaba leyendo. Solo necesitaba el peso de algo honesto en mis manos. Ellen, mi nueva amiga de lengua afilada y corazón tierno, se sentó en el sillón a mi lado. «¿Tienes esa mirada otra vez?», dijo. «¿Qué mirada?», pregunté. «¿La que la gente pone después de decirle al mundo quiénes son en realidad?». Sonreí. «Quizás sí». Sonrió. «Bien». Ese mundo necesitaba oírlo. Miré el correo electrónico en mi teléfono una última vez. Releí la última súplica. Solo 5 minutos. Pensé en responder una línea, algo limpio, algo sincero. En cambio, apagué el teléfono. Entonces tomé mi bolígrafo y escribí en mi diario. Algunas cosas se heredan, otras se ganan, y algunas, como la paz, se crean desde cero. Que se pregunten, que se enfurezcan. Que extrañen el sonido de mi voz cuando lleguen y pasen los cumpleaños. Porque estaría aquí, rodeada de gente que no esperaba que les financiara su comodidad a cambio de su ausencia, rodeada de nombres que elegí, no de los que antes pertenecían, sino de los que aún me veían. No le debía una conversación a nadie. Ya les había dado algo mejor, una despedida clara y una puerta que algunos días ya no se abría. Ahora olvido cómo sonaba el silencio. El silencio cortante, el vacío, el que me acompañó en casa después de que Jake falleciera, después de que dejaran de llegar los guisos, después de que mi propio hijo dejara de preguntarme cómo lo llevaba. El silencio en Willow Grove es diferente aquí. Suena suavemente. Te espera. No te avergüenza descansar ni recordar. Paso las mañanas con el club de lectura, 6 mujeres y un hombre de voz suave que trae crucigramas para compartir. Discutimos sobre giros argumentales,
Nos reímos demasiado fuerte de escenas que a nadie más le harían gracia y tomamos té con nombres que ninguno de nosotros puede pronunciar. Nos pertenecemos el uno al otro de la manera más simple, estando presentes. Por las tardes hago yoga suave en el patio. Mi equilibrio ya no es el de antes, pero a nadie le importa. El instructor siempre me dice, eres más fuerte de lo que crees. Y por primera vez en mi vida, lo creo. He retomado la pintura, algo que abandoné hace décadas cuando la vida se volvió ajetreada, cuando Mark era joven, cuando Jake trabajaba hasta tarde. Mis pinceladas son temblorosas, mis colores demasiado intensos. Pero me llena de alegría cuando doy un paso atrás y veo algo, cualquier cosa, que creé solo para mí. Una noche, mientras organizaba algunos de los materiales de arte comunes, una mujer llamada Ruth me miró desde el otro lado de la mesa y me preguntó en voz baja, ¿alguna vez te arrepientes? No especificó de qué. No tenía por qué. Todos sabíamos a qué se refería. La miré a los ojos y le dije, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Asintió. No más preguntas. Esa noche me senté sola en mi habitación. La ventana estaba abierta, dejando entrar la brisa. Sobre la mesa había una foto enmarcada de Jake, la que traje de casa, en la que se le ve riendo con toda la cara, los ojos casi cerrados y las manos en la ropa. Encendí una vela por él, no por pena, sino por gratitud. Estoy bien, susurré. Más que bien. Luego, después de un momento, añadí algo que ni siquiera sabía que necesitaba decir. Pensaron que me derrumbaría al dejarme. Pensaron que entraría en pánico, que rogaría, que los perseguiría. Me incliné más hacia él, mirando su foto como si estuviera sentado frente a mí en la mesa. Pero ¿sabes qué? Amor. Ellos fueron quienes perdieron algo ese día, no yo. Perdieron el camino de regreso porque eso fue lo que hicieron, ¿no? Confundieron el silencio con debilidad. Confundieron la resistencia con el consentimiento. Confundieron mi amor con un pozo sin fondo del que podrían sacar para siempre sin devolver nada. Pero ahora no me confundo con alguien que le debe nada a nadie. Ni a Mark, ni a Tanya, ni a los nietos que un día preguntarán por qué no me conocen y que escucharán la versión de la historia que sus padres se atrevan a contar. Esa no es mi carga. Conozco mi verdad. La viví. Sobreviví. Y más que eso, me reconstruí a partir de ella. Aquí, no soy solo la anciana que pagó el viaje. No soy un recurso económico, ni una molestia, ni una figura que se desvanece silenciosamente en un rincón. Soy Blake en Willow Grove. Dicen mi nombre cuando entro en la sala. Me reservan un asiento. Me preguntan en qué estoy trabajando. Esperan mi opinión en el club de lectura antes de pasar al siguiente capítulo. Saben cuando prefiero té de menta y cuando quiero manzanilla. Recuerdan. Se preocupan. Me ven. Y a mí. Me veo a mí misma. No como una reliquia, no como una historia que terminó con la muerte de Jake, sino como una mujer que sobrevivió a la peor traición. La que se esconde tras la familia, sonríe y sale con su nombre intacto. A veces, por la noche, camino sola por el patio, con la mano apoyada en el bastón, viendo cómo la luz se derrama por las ventanas de la sala comunitaria. Pienso en la palabra legado, en cómo todos quieren dejar algo. Pero quizá el legado más radical no sea el dinero. Es la memoria. Es el derecho a escribir el final de tu propia historia, incluso si tienes que romper el viejo guión y empezar de cero. Yo lo hice. Elegí nuevos nombres para incluir nuevas tradiciones y construir una nueva familia. Amar. No unidos por la sangre, sino por la presencia, por elección. Y eso, al final, es la verdadera familia. Elegida, apreciada, conservada. Y cuando apago la vela cada noche, sonrío. Porque no le debo gratitud a nadie que me haya hecho pequeño. Me la debo a mí mismo. Por plantar cara, por alejarme, por encender la cerilla y ver cómo las mentiras se convertían en humo.
Me elegí a mí mismo. Elegí la paz. Y elegí una nueva familia. Una que nunca me dejaría en la puerta. Si esta historia te dolió el corazón y luego te lo alegró de nuevo, si alguna vez lo has dado todo a una familia que solo te recordaba cuando más te necesitaba, si alguna vez te has quedado atrás y has tenido que elegirte a ti mismo para seguir adelante, entonces no estás solo. Este es nuestro canal, donde no susurramos el pasado, lo hablamos con claridad. Donde las mujeres olvidadas se recuerdan a sí mismas, donde el dolor silencioso se convierte en poder. Así que, si crees que la dignidad no se acaba con la edad, si crees que ser amable no significa ser débil, y si crees que la verdad sigue importando, aunque nos lleve toda una vida decirla, suscríbete a nuestro canal hoy. Porque cuando una abuela finalmente cuenta su historia, el mundo la escucha. Y esta vez, no se queda atrás.